Vamos a sentarnos rápidamente a escuchar una corta palabra que me dio el Señor esta mañana. Parafraseaba la palabra en Jeremías, correcto, 29:11, que dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Alguien se sabe esa palabra? Amén, ¿verdad? Pues siento que estoy predicando solo. Entonces, dice: yo sé los planes que tengo. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Ajá, para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno. No se lo saben. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Ese versículo es sumamente conocido, pero a mí me gusta más el 12 que el 11, porque el 11 es el que dice eso de los planes. Pero el 12 dice lo siguiente, y dice: en esos días, cuando oren, los escucharé. En esos días, cuando oren, los escucharé. El versículo 13 dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Cuando oramos, necesitamos encontrar a Dios, porque si no, no tiene sentido. Estamos hablando con la pared. Entonces dice: en esos días, cuando me oren con todo el corazón, podrán encontrarme. Y el 14 dice lo siguiente, pone una condicional el Señor, dice: si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. O sea, el Señor empieza diciéndonos que tiene planes para lo bueno, planes para la esperanza, planes para un futuro, y eso está súper bien, amén, aleluya. Pero dice: si oran de todo corazón, si realmente me empiezan a buscar de todo corazón, no es que vengo por compromiso, sino que vengo a buscarlo de corazón. Cuando voy a buscar al Padre de corazón, entonces Dios dice: bueno, si me encuentran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio, restableceré su bienestar. ¿Qué tan difícil es encontrar a Dios? ¿Qué tan difícil es encontrar a Dios? ¿Cómo hacemos para encontrar a Dios? ¿Qué necesitamos para realmente encontrar al Señor? Dice la palabra que lo primero que tú necesitas, amén. Dice la palabra que lo primero que tú necesitas es un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo va a despreciar. Y yo estaba viendo brevemente personas que fueron sumamente usadas por el Señor. Personas, hasta el mismo Jesucristo vivió esto, ¿no? Como lo decía ayer en la prédica, Jesucristo, que fue el mismo Dios, buscaba a Dios. Lo buscaba. Se apartaba a orar. Se apartaba a orar. Y David también hacía eso. Ayer también lo veíamos a David. Y quiere decir que a estas personas no le pasaron cosas. Sí le pasaron. Y muchísimas cosas. Pero ellos tenían una cosa que era muy buena. Que tenían como que la clave para encontrar al Señor. Y es lo que nos falta a muchos cristianos el día de hoy. ¿Cómo conseguimos al Señor? O sea, ¿cómo tenemos esa llave que abre la puerta para conseguir al Señor rápidamente? Y a David le pasó, bueno, a David se le levantó un hijo, Absalón, y le dio un golpe de estado, lo sacó del reinado. Pero ¿qué hizo David cuando el hijo se le levantó? Cuando se le puso todo negro, cuando se le voltearon todos los paticos, cuando ya no le salía la cosa muy bien. ¿Qué hizo David? David abandonó el palacio y David dice la palabra en Samuel, en el versículo 30 dice: entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos. A David le encantaba ir al monte de los olivos. ¿A qué? A orar. Ese era su lugar para conseguir al Señor. En ese lugar él sabía que se podía conectar con el Señor. ¿Tenemos nosotros un lugar para conectarnos con el Señor? Tenemos un lugarcito nosotros que ese es el lugar de nosotros para conectarnos con el Señor. Tenemos nuestro propio monte de los olivos, por ejemplo. Es una pregunta que yo me hago porque David lo tenía. Y dice la palabra que David subió el monte de los olivos llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. David iba caminando hacia el monte porque un hijo se le levantó. Porque un hijo estaba en contra de él, porque un hijo lo quería matar. Y David no quería matar a su hijo. ¿Quién quiere matar a un hijo? Y David lo que hizo fue que empezó a caminar hacia el monte descalzo, porque él sabía que en ese monte estaba el Señor. Y la palabra dice que llegó a la cima del monte. Y al pasar la cima del monte, lo estaba esperando un sirviente con burros cargados de comida, cargados de pan, de vino. David consiguió tranquilidad.
En el Monte de los Olivos no vas a conseguir que se solucione el problema así como por arte de magia. No funciona así. Pero en el Monte de los Olivos sí vas a conseguir tranquilidad. ¿Sabes por qué lo sé? Porque luego, 14 generaciones después, Jesús pasó por lo siguiente. Jesús, cuando ya sabe que falta poco para entregarse, está en Lucas 21:37, dice: cada día Jesús iba al templo a enseñar. Jesús iba cada día al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el Monte de los Olivos. Esto que está haciendo Jesús fue en la semana que lo iban a agarrar. Esa semana que ya él sabía que lo iban a entregar, él en la mañana se despertaba, iba al templo a enseñar. O sea, no abandonaba el ministerio que tenía. Pero en la tarde, cada noche, dormía en el Monte de los Olivos. ¿Por qué Jesús dormía en el Monte de los Olivos? ¿Por qué? ¿Qué conseguía Jesús en el Monte de los Olivos? ¿Qué tenía Jesús ahí que le gustaba tanto dormir en ese monte? ¿Ustedes recuerdan? Hay olores que nos recuerdan a nuestras casas. ¿Verdad que sí? A veces llegamos a un sitio y alguien hace una comida y uno hace que me recuerda a mi madre. Ese olor me recuerda a mi madre. ¿Verdad que sí? Ese olor me recuerda a mi casa. Ese olor me recuerda a mi cuarto. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra memoria, nuestro cerebro tiene guardados esos olores, esas cosas que cuando las sientes te dan seguridad. O sea, te llevan a ese punto donde sientes seguridad. Cuando éramos niños que pasaba algo, ¿dónde corrías tú? ¿A que tu mamá o a que tu papá? ¿Por qué? Porque eso te daba seguridad. Amén. Eso te daba tranquilidad. Siendo niño, cuando te hacían bullying o te hacían algo, o te caías, lo que sea, buscabas esa seguridad. Y esos olores se fueron quedando. Esos sitios se fueron quedando en tu mente. Y cuando llega, después de adulto, pasan muchas cosas. O comemos algo, a veces probamos una comida y eso te lleva a un momento de tu vida que nos da seguridad, que nos da tranquilidad. Así sea por momentos muy, muy corticos. Pregunto yo, ¿por qué Jesús entonces buscaba siempre el Monte de los Olivos? ¿Por qué Jesús esa semana que sabía que iba a morir, por qué se dormía cada noche en el Monte de los Olivos? ¿Qué conseguía Jesús cada noche ahí? ¿Qué conseguía ahí? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué Jesús cuando sale del aposento alto en su última noche viene y sale directamente y se va al Monte de los Olivos? Porque cuando llega al Monte de los Olivos deja a los discípulos y después se aparta con 3 más, Juan, Santiago y Pedro, y dice: quédense aquí, oren conmigo, oren para que no caigan en tentación. Y Jesús se va a un tiro de piedra. ¿Y qué va a hacer Jesús ahí? ¿Qué va a hacer Jesús en el Monte de los Olivos? Lo que se sabe en la historia: orar. Jesús se puso a orar. Ayer los decía: si Jesús oró, no vamos a orar nosotros. Jesús dice la palabra que él mismo decía: estoy afligido, mi alma está afligida al punto de la muerte. Sudó sangre. O sea, Jesús estaba pasando por cosas sumamente difíciles, pero Jesús tenía su Monte de los Olivos. ¿No sabes tú lo importante que es tener un Monte de los Olivos? Un Getsemaní. ¿No sabes lo importante que es tener en tu casa, en tu cuarto, en tu closet, en tu baño, no sé dónde, pero tener un sitio donde te sientas seguro, donde te sientas tranquilo, donde te puedas desnudar delante del Señor y explicarle todo lo que te está pasando y que nada te separe de la presencia del Señor? El Monte de los Olivos no es en el templo. Jesús iba al templo en la mañana y en la tarde volvía al Monte de los Olivos. El templo es una cosa, aquí podemos orar todos juntos y todos los demás, pero eso no puede suplantar tu Monte de los Olivos. Eso no puede suplantar tu propio Getsemaní. David lo sabía, Jesús lo sabía. Yo te pregunto, ¿lo sabéis o no? Porque si no tenéis tu Monte de los Olivos, lo que te va a pasar es lo siguiente: que en el momento de la aflicción que va a llegar, en el momento de la angustia que va a llegar, en el momento del día negro que va a llegar, no vas a tener a dónde correr. Entonces vas a correr para la iglesia, pero no te vas a sentir a gusto, porque la iglesia no es el Monte de los Olivos. La iglesia no es el Getsemaní. La iglesia es el templo. Entonces necesitamos tener ese Monte de los Olivos, necesitamos tener ese Getsemaní donde podamos correr en el momento
de la aflicción, en el momento de la angustia. Por eso que el profeta decía: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Cuando David llegó al monte de los olivos, David tuvo paz, David tuvo tranquilidad. Cuando Jesús llegó al Getsemaní, al monte de los olivos, en el mismo sitio, cuando oró por tercera vez, ¿qué pasó? Dice la palabra: vino un ángel. Vino un ángel, y no sé qué le dijo el ángel porque la Biblia no lo revela, pero lo que sí revela la Biblia es que después que vino ese ángel, se levantó y dijo: estamos listos. Estamos listos. Para mí, que lo que ese ángel le dio a Jesús fue paz. Paz. Algo que se nombra mucho, que pensamos que es muy sencillo tenerlo, pero realmente no es tan fácil. Y dice la palabra en Filipenses 4:6. Wendy, ¿me puedes traer por favor las peticiones? Filipenses 4:6, termino con esta. Dice: no se preocupen por nada. Gracias, Wendy. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Gracias, Wendy. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mira, hermano, mucha gente está pidiendo muchísimas cosas. Aquí veo las peticiones, gracias. Aquí veo las peticiones y mucha gente está pidiendo muchísimas cosas por su familia, por trabajo, por salud, en fin, por muchísima inmigración, por Venezuela, muchísimas cosas. ¿Sabe cuál es el remedio para todo esto que está aquí? Todo este remedio, ¿sabe cuál es el remedio? Orar, claro que sí. Pero cuando Jesús se metió en el monte de los olivos, pregunto yo, ¿qué pasó? ¿Un accidentado? No, sigue respirando, está todo bien. Ahora bien, cuando Jesús se metió en el monte de los olivos, ¿qué consiguió? ¿Que le quitaran la cruz? No. ¿Le quitó que lo arrestaran? ¿Le quitó que pasara lo que iba a pasar? No. ¿Qué consiguió Jesús ahí? Paz. Cuando David subió al monte de los olivos, ¿consiguió que el hijo se arrepintiera, que no hiciera lo que iba a hacer? No. Después lo mataron, después al hijo. ¿Pero qué consiguió David? Paz. Jesús entró totalmente diciendo que tenía el alma afligida al punto de la muerte, pero salió listo para prepararse a lo que iba a hacer. David subió descalzo, llorando, con la cabeza cubierta, echándose ceniza, pero salió de ahí con la paz que tenía que tener. Entonces, si lo que te separa de la paz es tener tu Getsemaní, es tener tu monte de los olivos, ¿qué esperáis para tenerlo? ¿Qué esperáis para tener en tu casa ese monte de los olivos? Donde cada mañana te metáis, donde cuando te has afligido te metáis, donde cada vez que podáis te metáis a buscar la paz que pasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:6. Es una paz que dice la palabra que no te la puede dar el mundo. Porque si te la diera el mundo, no existieran las iglesias. Te la da es Dios. Amén.